de la misión en ti. Vamos a hablar de un pueblo que no era pueblo, pero que usted lo hizo pueblo. Señor, gracias. Gracias, Señor, por habernos tomado en cuenta. Gracias, mi Dios, cuando no pensábamos en ti. Cuando nuestra mente no estaba usted en nuestros proyectos, no estaba usted en nuestras noticias, no estaba. Usted nos acercó. Gracias, Señor, porque ahora somos aceptos en el amado. Hemos aceptado en Cristo. Señor, gracias. Muchas gracias, Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien. Pueden sentarse. Aleluya. Gloria al Señor. La iglesia naciente en Jerusalén, ¿verdad? Ya el Señor les había dado la proyección del reino. Él le dice que recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Y le dijo que serían testigos. Ya el Señor se los había dicho. Iban a ser testigos, primeramente en Jerusalén, luego en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos no captaron lo que entrañaba, lo que significaba, lo que Dios le estaba indicando o lo que Dios le estaba mostrando. Que ya la bendición no iba a estar solamente a un pueblo, que la bendición iba a ir hasta lo último de la tierra. Y en el Evangelio de Mateo, el Señor le dice que vayan y hagan discípulos a quienes, a todas las naciones. Él no le dice una nación, Israel, a todas las naciones. Que lo hagan discípulos, que le enseñen las cosas. Y luego que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya el Señor lo había dicho. Pero años atrás, en el libro, ellos tenían en sus escritos el libro del profeta Joel. Vamos a ubicarnos en el libro del profeta Joel, que le había dado Dios. Porque a veces leemos las escrituras, la leemos, pero no la analizamos. Gloria a Dios. Y vemos, hermanos, que en estas escrituras, vamos al libro del profeta Joel, Antiguo Testamento. Gloria a Dios. En el capítulo 2 del libro de Joel, del profeta Joel, bendito sea el nombre del que vive para siempre. Amén. Aleluya. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Al nombre de Cristo, gloria. Aleluya. En el libro del profeta Joel, ubíquese en el capítulo 2, verso 31. Perdón, verso 28, primero. Joel, capítulo 2, verso 28. El que lo tenga puede leerlo. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Amén. Fíjense ustedes. El Señor promete, el Señor le dice al pueblo de Israel que después de esto, Él iba a derramar su espíritu ¿sobre quién? ¿Sobre qué? Sobre toda carne. No le está diciendo solamente al pueblo de Israel. Aleluya. Sobre toda carne vendría el derramamiento. Ya le dice lo que sucedía con los jóvenes, con los ancianos, en este derramar del Espíritu Santo. Y en el verso 32 del mismo Joel capítulo 2, perdón, el 31 y 32, ¿quién lo puede leer? Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo.
porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente el cual él hará llamado. Aleluya. Fíjense ustedes, hermano. Fíjense lo que el Señor está prometiendo. Que antes que venga el día grande y manifiesto de Dios, o el día de la ira, está hablando de un lapso de tiempo. Dice que el sol se convertirá. Eso no significa que en el tiempo que estamos viviendo no vamos a ver los juicios de Dios. Sí se van a derramar los juicios de Dios. Sobre todo ahorita para advertencia a este mundo. Que el dueño de todas las cosas le está llamando la atención. Aleluya. De que Él tiene el control y Él es el que manda. Por eso no podemos atribuirle ninguna obra a ningún hombre. Aleluya. Es Dios. Pero antes que venga el día manifiesto de Jehová, iba a haber una bendición que es el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Y este tiempo es el tiempo de la gracia. El Señor lo dijo en Génesis capítulo 12, verso 3. Alguien que lo lea, por favor. O sea que la palabra de Dios nos está diciendo desde el principio, hermano. Génesis capítulo 12, verso 3. Amén. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuál fue la promesa que el Señor le dijo, aparte de bendecir a los que le bendijeren y maldecir a los que le maldijeren? ¿Cuál fue la promesa? Ahí está, lo leyó el hermano Yuno. En ti Aleluya. serán benditas ¿qué? Todas las naciones de la tierra, todas. Y Joel lo dice, en el monte de Jehová habrá salvación. Aleluya. Porque todo aquel que recibiera la palabra de bendición, entra la bendición. Es el tiempo de la gracia, hermano. Aleluya. Es el tiempo de la gracia. Israel entró al periodo de que está siendo gobernada por los gentiles. Todavía Israel sigue siendo gobernada por los gentiles. Pero va a venir un día. Claro, sabemos que en la gran tribulación va a venir uno que se va a hacer creer que es el Mesías, pero están esperando un Mesías. Pero llegará el día en que Israel va a ser gobernada por su Mesías, Jesucristo. Aleluya. Pero antes de que esto suceda, está el tiempo de la gracia, donde todos los gentiles tienen oportunidad de ser salvos. Todos. Porque la salvación es para toda la humanidad. Pero ¿quiénes son los que se hacen acreedores de esa bendición? Los que la reciban. La Biblia dice, cerca de ti está la palabra. Cerca de usted, de cualquier persona, está la palabra. Aleluya. Y la Biblia dice que está en la palabra de salvación. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, confesar con tu boca que Jesucristo es el Señor, el dueño, el amo, y creyeres en tu corazón, porque con la boca vas a confesar que Jesucristo es el Señor, el dueño de todo, el amo, el que manda, pero con el corazón. Con la boca vas a confesar eso, pero con el corazón debes creer para justicia, para que reciba la justicia de Dios. Y la Biblia dice, justificados, fuimos justificados por la fe en Cristo. Cristo ha justificado al hombre y a la mujer, pero tienen que confesarlo con su boca y creerlo y creer en su corazón que Dios levantó a Jesucristo de los muertos, que el poder de Cristo, aleluya, que el poder de Dios, aun cuando la ira de Dios se desató sobre Cristo en la cruz del Calvario, porque fue la ira de Dios. Sobre Cristo cayó la ira de Dios. ¿Por qué cayó la ira de Dios? Porque el pecado tenía que ser cancelado, cumplido. Tenía que haber una reconciliación.
Y no podía haber reconciliación porque todos éramos pecadores. Se necesitaba un hombre que no hubiese pecado para que la ira de Dios se derramara sobre este inocente. Y vemos que la justicia de Dios se reveló desde el cielo contra Cristo, hermano. La justicia de Dios, la ira de Dios cayó sobre Jesús para que la justicia de Cristo fuese imputada en usted y en mí. Cuando usted acepta a Cristo, ya usted no está sobre la ira de Dios. Por eso es que la Biblia dice que el que lo rechaza, ya la ira de Dios está sobre él. El que rechaza a Cristo, ya la ira de Dios, esa ira que se desató en la cruz del Calvario, esa soledad, esa falta de agua, esa sed, esa angustia que vivió Cristo en la cruz del Calvario, cuando usted la rechaza, usted rechaza la salvación, usted va a experimentar eso en el infierno. Cristo pagó esto en la cruz, vivió tu infierno aquí en la tierra para que usted no vaya al infierno. Dice que a los que le rechazaron, cuando usted no ha creído en Dios, cuando usted rechaza a Dios, sea por lo que la rechace. No, yo rechazo al Señor porque me cae mal la hermana Maura. ¿Y qué tiene que ver la hermana Maura con tu salvación? Escapa por tu vida. Maura le va a dar cuenta a Dios. Si ella está haciendo, como decimos en el criollo venezolano, morcilla para el diablo, allá ella. Pero tú escapas por tu vida. Amén, porque alguien en la cruz del Calvario pagó por tus pecados, pagó por tus maldades. Y no solamente eso, que Él perdonó tus pecados pasados, tus pecados presentes y lo que vas a cometer en el futuro. Ya eso ha sido cancelado en la cruz del Calvario. Por supuesto que mis pecados presentes tengo que confesarlos. La Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Pero Dios estaba llamando a un pueblo gentil, porque la salvación era para todos los hombres, para todas las mujeres. Ahorita es un tiempo de gracia. Todos pueden ser salvos. Hasta el peor homicida, hasta el peor sádico, hasta el peor ser humano puede ser salvo, porque en el monte de Jehová está la salvación. Está el regalo de Dios. Y las personas deciden si confiesan con su boca y creen en su corazón. Y esto es lo que la iglesia naciente no entendía. Ellos pensaban, ¿cuál es el conflicto de Pedro? Porque cuando Pedro llega a Jerusalén, se encuentra que ya la noticia de lo que había sucedido ya la sabía toda Judea. No solamente en Jerusalén. Es como decimos nosotros, porque a veces usamos mal esa expresión. Ya el chisme había corrido. Y nosotros decimos, ay, la gente sí es chismosa. No, hermano. Es que no hay nada oculto que no vaya a ser manifestado. Amén. Todo tiene que ser manifestado. ¡Aleluya! Eso pasó en Cesarea. Pero Dios quiso que ya la iglesia se enterara. Pero una iglesia formada por judíos. Y ellos creían que ellos tenían todo el protocolo de la salvación. ¡Aleluya! ¿Qué pensaba la iglesia de Jerusalén? Que para hacer sí había salvación, ellos lo aceptaban. Pero primero tenían que hacerse prosélitos. Primero tenían que cumplir la ley del Torá o la ley de Moisés. Cumplir con los ritos, la circuncisión. Debían ser circuncidados para ser salvos. Ellos no le negaban la salvación a los gentiles, pero tenían que pasar primero por el rito de la ley. Y resulta que aquí con Pedro se rompen todos los paradigmas. Con Pedro, ¿qué sucedió aquí? Porque ciertamente Cornelio no era prosélito. Cornelio no había sido circuncidado. Cornelio no había sido bautizado como judío. ¡Aleluya! Cornelio era un gentil. Era un gentil. ¿Y qué pasó?
Ellos oyeron lo que sucedió. ¿Cómo es posible que Pedro, siendo un líder, iba a entrar a la casa de un gentil? Era dominación para un judío entrar a la casa de un gentil. Para que un judío pudiera entrar a la casa de un gentil, tenía que ser un prosélito. Ese gentil tenía que haber renunciado y aceptar la fe judía. Y tenía que ser circuncidado. Porque ese fue el pacto que Dios hizo con Abraham. Pero resulta que ahora Dios ha hecho un pacto nuevo. Como lo expliqué el miércoles. Un pacto nuevo, un pacto de sangre. Y este es el pacto nuevo, dice el Señor. Que ahora la ley no está escrita en ningún decálogo de piedra. Ninguna tabla de piedra, perdón. La ley fue escrita en nuestros corazones. Y que el Espíritu Santo, cuando usted recibe a Cristo, está en tu vida. Y Él te va a guiar a toda verdad. Tienes la palabra de Dios. Yo tengo la palabra de Dios, que es la brújula, que es el mapa del viajero. Pero tenemos al Espíritu Santo, hermano, que es como el vaquiano que nos va a dirigir por este desierto de la vida. Por eso es importante que usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo, porque Él es el vaquiano, Él es el que te va a dirigir en este desierto terrible, donde hay alimañas, donde hay arena movediza, donde hay un sinnúmero de peligros. Pero usted tiene que ser lleno. Y Cornelio, Pedro comienza cuando ellos le demandan, cuando él se presenta a la directiva. Él era parte de esa directiva, pero lo estaban juzgando. Cuando él se presenta, vamos a ver cómo se presenta Pedro. Se presenta molesto. No, ya vinieron con chisme, ya me llamaron. Ahí están los chismosos. No. Nosotros tenemos que dar respuesta a todo aquel que demande razón de tu fe, de lo que tú haces. Somos personas que tenemos que dar cuenta, hermano. Nosotros no nos gusta dar cuenta, pero tenemos que dar cuenta. Y aquí vemos en Pedro, al que un día Pablo le dice, tú eres el apóstol de la circuncisión y yo el apóstol de los gentiles de la incircuncisión. Pero ahí está Pedro. Y vamos a ver cómo se defiende Pedro delante de la iglesia. Cómo se defiende Pedro delante de las autoridades de la congregación. Cuando le piden razón de lo que ha sucedido. Vamos a abrir Hechos, capítulo 11, verso 1. ¿Cómo se defiende Pedro? ¿Cuáles son los argumentos que utiliza Pedro? ¿Cuáles son los argumentos que utiliza nuestro hermano Pedro? Alabamos a Dios. 11:1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, imagínense ustedes, hasta dónde había corrido, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Era mentira o era verdad? Aleluya. Era verdad que los gentiles habían recibido la palabra, pero ellos querían saber. Porque eso estaba rompiendo, hermano, su estructura. Eso estaba rompiendo, hermano, sus moldes. Eso se salía de los moldes, de lo establecido. Y por eso llaman a Pedro, para que Pedro dé respuesta. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, donde estaba la iglesia madre, disputaba con él los que eran de la circuncisión. Discutían con Pedro los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombre incircunciso y has comido con ellos? Es que la ley decía, hermano, que si un judío entraba a una casa de una persona que no hubiera sido circuncidado, se hacía inmundo. O sea que para ellos Pedro se había hecho inmundo, porque Cornelio no había sido circuncidado.
¿Y con qué autoridad, con qué permiso él estaba entrando a una casa de un gentil que no era prosélito, que no había aceptado las cláusulas para hacerse judío? Eso es lo que le estaban preguntando a él. Entonces, comenzó Pedro a contarle por orden lo sucedido, diciendo. Quiero llamarle la atención en esto. En el libro de los Hechos, esta historia se relata 2 veces. Y en el libro de los Hechos se relata 2 veces la conversión de Saulo de Tarso. Señores, cuando la Biblia usa un pasaje y lo repite otra vez es porque es importante. Es sumamente importante. Cuando algo se repite más de una vez, es porque Dios está siendo llamado, que es algo importante. Porque esta historia la encontramos en el capítulo, y ahora en el capítulo otra vez la misma historia. Porque Dios le está diciendo, oído, algo importante se está diciendo aquí. Él está otra vez y él comienza a relatar. Verso 5. Estaba yo en la ciudad de Jope, orando. Él estaba orando. Y vi en un éxtasis. Y vi en éxtasis una visión. Él se quedó extasiado. Y ahí Dios le mostró una visión. Algo semejante a un gran lienzo que descendía por las 4 puntas y era bajado ¿de dónde? Del cielo y venía hasta mí. O sea que él está diciendo, esta visión venía del cielo. Fue Dios que me metió en este negocio. Yo no estaba procurando nada. Yo no estaba pensando en gentil. Ni mucho menos conocía a ningún Cornelio. Pero Dios me metió en un éxtasis y me dio una visión. Y ese lienzo estaba agarrado por las 4 puntas. Y cuando fijé, ¿en dónde? En el lienzo. Cuando fijé los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. O sea que lo que había en ese lienzo, animales de todas clases. Acuérdense que para los judíos, ellos tenían una dieta estricta. En sus leyes, había animales que no podían comer, porque se hacían inmundos. Y me imagino yo que los gentiles también animales, porque el que visitaba a un gentil, se hacía inmundo. Eso lo estoy diciendo yo. Pero para ellos no podían visitar, no debían. Un gentil sí podía visitarlos a ellos. Pero tenía que aceptar las reglas de ellos. Pero ellos no iban a aceptar las reglas de los gentiles, porque los gentiles no tenían reglas. Nosotros en el mundo no teníamos reglas, hacíamos lo que nos daba la gana. Por eso cuando el creyente se convierte a Cristo, para que se adapte a las reglas de Dios, ¡ay, Señor! Aleluya. Porque somos un pueblo o somos una horda, porque ni siquiera pueblo éramos. Aquí cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y cuando llegamos a los caminos del Señor, pretendemos vivir como vivíamos en el mundo. No me gusta esto, me voy de aquí. No me gusta esto, no lo hago. Aleluya. Pero es que aquí usted no vino a que le guste. Usted fue comprado, usted tiene un amo, usted tiene un dueño. Porque la Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, tienes un amo. Y si tienes un amo, no tienes derecho a réplica. Aleluya. O es tu amo o no es tu amo. Amén. Aleluya. ¿Es tu dueño o no es tu dueño? Aleluya. Significa que fuimos comprados. Aleluya. Que somos propiedad de alguien. Pero nosotros somos alguien que fuimos comprados, pero hacemos lo que nos da la gana. Señores, el que siembra para la carne cosechará corrupción y muerte. Aleluya. El que siembra para el espíritu
segará vida eterna. Manifiestas son las obras de la carne. Y la Biblia dice que los que practican, y él está escribiendo a una iglesia, no le está escribiendo a mundano, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gloria. Señores, cuando la trompeta suene van a haber muchas sorpresas. Aleluya. Porque muchos de los que nos llamamos hijos de Dios no la vamos a oír. Aleluya. Porque estamos acostumbrados a oír nuestra voz, a lo que nos parece, a lo que nos dicen otros, pero nunca por el Espíritu Santo de Dios. Sigue alabanza. Aleluya. Señores, usted fue comprado. Sigue gloria, Jesús. Pedro fue comprado. Las autoridades de la iglesia no lo llaman para que él entregue cuenta de lo que él había hecho. Quizás si hubiera sido una Maura, dice, bueno, pero pregúntele a Dios. No, yo no tengo que preguntarle a Dios, tienen que preguntarme a mí. Yo soy la que tengo que dar razón. Y no me puedo justificar. Pedro comenzó a relatar lo que él vio. Comenzó a contar lo que él había vivido. Aleluya. No que le habían contado, no que otro le había dicho, su experiencia con Dios. Y hemos tenido experiencia con Dios cuando creímos y a lo largo de este caminar hemos olvidado esa experiencia que tuvimos al principio, como cuando niños dependíamos del Espíritu Santo. Ahora somos grandes, ya no dependemos del Espíritu Santo, ahora dependemos de nuestra lógica. Aleluya. Señores, la lógica humana no es la razón divina. Amén. Aleluya. La lógica humana es una cosa. Santo. Aleluya. La razón divina, Santo. la palabra de Dios o la verdad de Dios, como le expliqué yo a usted con el cinto de la verdad, que es la primera parte que en el libro de la carta de los Efesios, cuando habla de las armaduras, uno de los primeros que tenía que usar el soldado era el cinto de la verdad. No es tu verdad ni mi verdad, es la verdad de Dios. Gloria. Aleluya. Y todos tenemos muchas verdades, Aleluya. pero es la verdad de Dios. Sigue la gloria, Jesús. Y aquí encontramos, hermano, verso 30 disculpen, hermano. Aleluya. Entonces, verso 8, dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Él estaba muy claro. Era una visión divina, pero él no sabía si Dios lo estaba probando. Y él lo que sabía era que ninguna cosa inmunda esta era la orden que él había recibido. Por lo tanto, él se ceñía a la orden que había recibido. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y enseguida, hermano, Pedro, que está con su dilema, llegan 3 hombres allá a la puerta. He aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Y fueron también conmigo estos 6 hermanos. Entramos en casa de un varón. O sea que tengo testigo de lo que sucedió. Esto que sucedió, pero yo tengo testigo. Eso es lo que le está diciendo Pedro a ellos. Yo fui porque Dios me envió. ¿Cuáles son las señales? Estas son las señales por las cuales yo sé que Dios me envió. Yo no salí de salido y a visitar a ninguno. Me fueron a buscar, pero ya Dios me había dicho con antelación que lo que Él limpió no le llamara como inmundo.
Y vemos qué fue y veamos lo que pasó. Y el Espíritu el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Y fueron también conmigo estos 6 hermanos. Entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres, ¿a dónde? A Jope. Y haz venir ¿a quién? A Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Imagínese usted, si era Dios. Hermano, ¿sabía Cornelio que el nombre de Pedro no era su nombre, que era un sobrenombre? Que era un nombre que se lo había puesto el Señor. El Señor fue que le puso el nombre de Pedro, pequeña piedra, o piedra pequeña. Su nombre era Simón. Y fíjense ustedes, mi hermano, cómo Dios le está describiendo a Cornelio la persona que tenía que buscar, la persona que Dios había preparado para él. 14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú. Señores, Dios me ha prometido que va a salvar a toda mi familia. Aleluya. Pero aquí dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Esto no es un mantra, es la palabra la que va a ser salvo a tu casa. Aleluya. Es la palabra que tú recibiste, es la palabra que tú estás viviendo en tu casa, es la palabra que tú estás dando testimonio con tu vida, no tanto con tu boca, porque a veces hablamos tanto, pero nuestra vida no tiene nada que ver con lo que hablamos. Amén. Y tiene que haber, hermano, tiene que haber coherencia entre lo que yo digo y lo que yo hablo. No puede ser un doble discurso. Tú quieres que tu familia sea salva. Vive la palabra delante de tu familia. Vive la palabra. Cuando te reúnes con tu familia es para hablar de Dios. Es para contarle a ellos lo que Dios está haciendo en tu vida. Aleluya. Es para magnificar a Dios sobre las bendiciones que tú has recibido. Es para poner a Dios primero en todas las cosas. O es para celar de lo que tienes. No tendrías nada si no lo recibieras de arriba. Por lo tanto, toda gloria le pertenece a Dios. Hasta la vida, la existencia que tenemos le pertenece a Dios. Seguimos adelante. Y cuando comencé a hablar, ¿qué hablaba Pedro? La palabra. La palabra es viva y eficaz. Hable la palabra. Suelte la palabra. Use la palabra. Vivamos la palabra. Usa la palabra en tu casa. Usa la palabra. A veces lo que usamos son términos humanos. Estoy cansada, estoy obstinada, no aguanto más. Estos muchachos me tienen loca. Ya. ¿Qué oyen tus hijos? Pura quejadera. Pura quejadera. Puras maldiciones, palabras maldichas. Ya. Que lo que traen es muerte. Que lo que traen es soberbia. Que lo que traen es rabia en el oyente. ¿Y dónde está la palabra de vida? Para bendecir a los oyentes. ¿Dónde está la palabra? El Señor se le enseñó a sus discípulos, hermano. El Señor le enseñó a sus discípulos que lo que entra en el hombre no contamina al hombre. Lo que tú te comes, te contamina tu alma y tu espíritu, no lo contamina. Porque eso va a la letrina. Eso va a la letrina, eso lo botas. Usted sabe lo que contamina al hombre, lo que sale de él. Lo que sale de su corazón. Lo que sale de su alma.
Eso sí contamina al hombre. Amén, aleluya. Eso sí trae muerte lo que tú hablas y yo hablo. Gloria. Cuando no le damos el lugar debido a Dios. Aleluya. Vamos a buscar en Primera de Corintios 15, versos 33 y 34. Primera de Corintios. Sí, versos 33 y 34 de Primera de Corintios. Ahí se nos reunimos para hablar tonterías, Amén. para criticar, para juzgar. Y eso trae maldición sobre nuestras vidas y sobre los oyentes. Aleluya. Por eso no levantamos cabeza nunca. No salimos de una para entrar en otra. Primera de Corintios 15, versos 33 y 34. Por favor, alguien que lo lea. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. No erréis. O sea, no te equivoques. No erréis. ¿Las qué? ¿Las qué? ¿Las buenas? Las malas conversaciones corrompen, dañan las buenas costumbres. Cuando usted se reúne para hablar de otro, para juzgar, para señalar, para planificar contra alguien que no está ahí en ese lugar, alguien que no se le da oportunidad ni siquiera que se defienda, Aleluya. usted está corrompiendo su alma. Amén. Usted está contaminando el oído de los oyentes. Amén, aleluya. Los que están ahí al lado tuyo no están recibiendo bendición. Aleluya. Están recibiendo basura. Aleluya. Porque estás sacando de la basura que hay en tu alma. Amén, aleluya. Cuando nosotros, hermanos, abrimos nuestra boca, vamos a sacar del buen tesoro o del mal tesoro. Aleluya. ¿Qué tienes atesorado en tu corazón? Vive gloria. ¿Qué tengo yo como pastora atesorada en mi corazón? Maledicencia, amargura, Aleluya. resentimiento, falta de perdón. Sigue alabanza. Pedro usó la palabra Sigue alabanza. Aleluya. y el Espíritu Santo cayó sobre esos oyentes. Porque el Espíritu Santo estaba confirmando esa palabra. Aleluya. Pero si yo me siento para juzgar a alguien que ni siquiera está ahí, Sigue la gloria. ni siquiera le he dado la oportunidad de defenderse, Aleluya. sino simplemente porque a mí me parece, Sigue la gloria. tengo que examinar mi corazón, por qué eso está en mi corazón. Amén, aleluya. ¿Por qué ese mal pensamiento contra la hermana Rita? No, porque ella me hizo, no. A mi Dios me ayuda, me lleva a perdonarla. Aleluya. Entonces quiere decir que hay algo en mi corazón, Sigue gloria. que estoy en desacuerdo con ella. Y la Biblia dice que yo tengo que ponerme de acuerdo con mi hermana. Porque el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Aleluya. Sigue gloria. Usted podrá usar la palabra, pero usted va a hablar de lo que usted tiene. Cada quien va a hablar de lo que es. Amén. Usted quiere conocer a alguien, deje lo que hable. Aleluya. No lo interrumpa, deje lo que hable. Usted quiere conocer a alguien, deje que vomite. Aleluya. Cuando la gente vomita, bota lo que le cayó mal, lo que no ha digerido en su estómago, y lo expulsa. Cuando la persona habla, va a expulsar Aleluya. lo que no ha digerido, Amén. lo que está en su alma y en su vida. Sigue la gloria. Y eso es lo que es esa persona, Aleluya. porque sacó del mal tesoro o del buen tesoro que tenía en su corazón. Y la Biblia nos dice, no erréis. Y el Señor le dice, cuando le habla a los discípulos, bendito sea el nombre de Dios, que lo que contamina no es lo que entra. Cuídate de lo que sale de tu boca. Cuídate de lo que sale de tu boca. Eso sí te va a contaminar a ti. Y a los, bueno, ya tú estás contaminado, lo estás soltando, lo estás vomitando. Aleluya. Vas a contaminar a otro. ¿Por qué cuando usted ve a alguien vomitando, instintivamente usted se aparta? ¿Por qué no se queda ahí?
a la persona, o busca algo para taparlo para que no siga expulsando eso y lo riegue. Nosotros no, la gente está vomitando y nosotros estamos aguantando, llevando todo ese vómito de demonios que tienen en el alma. Estamos ahí atajando esos vómitos. Ni siquiera nuestro espíritu se asquea. Aleluya. Ni siquiera recibimos el asco, Aleluya. la náusea. Aleluya. Cuando nosotros vemos vomitar a alguien, instintivamente también tratamos de devolver. Amén. ¿Por qué cuando alguien está hablando de usted no siente eso? Aleluya. ¿Por qué usted no siente eso? Aleluya. Recibe gloria. Señores, es hora que nos examinemos. Las trompetas van a sonar en cualquier momento. Aleluya. No, pastor, es que yo me siento mal con lo que usted dijo hace 40 años. Si así tomaba Santa Cena y oraba y leía la Biblia y se congregaba. Aleluya. Lo hubiera sorprendido la muerte. En un infarto esa noche y no abre los ojos precisamente en el cielo. Recibe gloria. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro honor, Amén. ni del lugar al diablo. Y si cuando dice, no se ponga el sol sobre vuestro honor, nos está diciendo, no te acuestes a dormir con eso. Aleluya. Porque no sabemos cómo nos vamos a ir de esta tierra. Recibe gloria. Y hay personas que están ministrando la palabra, personas que son pastoras Aleluya. y tienen en su corazón basura Recibe gloria. y no la han soltado. Aleluya. Y cuando yo ministro, yo doy lo que tengo. Recibe gloria. Si yo me presento delante de usted con un basurero en mi corazón, usted lo que va a recibir es basura. Recibe gloria. Por eso es que Pedro y Juan le dieron al pobre de la hermosa. No tenemos oro ni plata, pero lo que te tenemos te damos. Aleluya. ¿Qué tenían? El poder de Dios. ¿Qué tiene usted, iglesia? ¿Qué tengo yo? Usted no puede tener nada si no lo recibe de arriba. Amén. Aleluya. Si usted lo recibe, usted va a dar eso. Recibe gloria, Jesús. Porque usted lo recibió de arriba. Es hora que adecuemos nuestro lenguaje al lenguaje del cielo. Si somos hijos de Dios, aprendamos a hablar como nuestro Padre Celestial. Pedro usó la palabra y vino el respaldo del cielo. El Espíritu Santo cayó, dice la Biblia, sobre los oyentes. ¿Cayó o no cayó? Aleluya. ¿Sobre quién cayó? Cuando tú hablas, el Espíritu Santo cae sobre los oyentes. Aleluya. Cuando yo hablo, el Espíritu Santo da testimonio a los oyentes. Sienten el temblor, Aleluya. sienten el cosquilleo, sienten el fuego. ¿O qué sienten cuando yo hablo? El Espíritu Santo da testimonio, hermano. El Espíritu Santo da testimonio. Y ahí Pedro se lo está diciendo a los dirigentes. Cuando yo hablé la palabra, ahí lo dice. Aleluya. Cuando comencé a hablar, cayó el verso 15, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Gentiles, no prosélitos, no se han circuncidado, pero habló la palabra y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces me acordé, verso 16, de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, a vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Juan el Bautista, cuando llamaba a la generación, le decía generaciones de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Aleluya. A hacer frutos dignos de arrepentimiento, que dieran frutos, que dieran que estaban arrepentidos. Porque toda el hacha estaba puesta a la raíz de todo árbol. Aleluya. Y el árbol que no diera fruto será cortado y echado al fuego, echado a la candela, porque lo que sirve es para leña. O usted da fruto o sirve para leña. Aleluya.
Y el Señor dice, yo he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Dónde está tu fruto? Santo, aleluya. A mí la gente no me va a conocer porque sea pastora. Porque para ellos es un título más. Aleluya. La gente va a conocerme es por mi vida. Es por mi testimonio. Aleluya. Por el fruto que yo dé, hermano. Que si fallo, sí. Que cometo errores, sí. Pero también sé pedir perdón. También sé sentarme con las personas y decirle perdóname. Aleluya. No lo hice bien, dame una oportunidad. Ahorita no puedo, pero dame una oportunidad. Reconocer, Dios me enseñó hasta a reconocer delante de mis hijos. De sentarme con ellos y decirle perdóname, hice mal esto. No te hablé como debía, estaba molesta. Me molestó esto, pero no debí. Perdóname, hijo. Perdóname. Uno tiene que aprender. Pero hay momentos que a los hijos hay que enseñarles a depender de Dios. Aleluya. Porque a veces llegan a viejos y quieren todavía manipularte con sus sentimientos. Aleluya. Y una cosa es ser niño y otra cosa es ser adulto. Y en la iglesia hay muchos niños pequeños que todavía quieren manipular al pastor, a la directiva, Aleluya. a los diáconos con sus tonterías. Vive gloria. Porque no quieren crecer, no quieren madurar. Aleluya. Siempre me hicieron, me golpearon, no me dieron. ¿A qué le dieron más que a mí? Me dieron mal. Vive alabanza. Manipulador. Vive gloria. Aleluya. Esa niña es una experta en manipulación. Los bebés son expertos en manipular. Eso es lo primero que el pecado nos enseña, a manipular a los adultos. Vive alabanza. Si un niño consigue manipular a sus padres, ya los tiene en el bolsillo. Aleluya. Sale de sus padres y sigue manipulando. Por eso es que lo botan en los empleos, porque es un manipulador y el jefe no quiere manipuladores, quiere trabajadores. Aleluya. Gloria a Dios. Entran al liceo y fracasan porque son manipuladores. Y los profesores que ya conocen, no, mijo, a mí no me vengas a manipular. Pusiste el trabajo, está raspado. Aleluya. Entran al instituto bíblico y quieren manipular a los profesores. Vive gloria. Es que nadie me entiende, nadie me comprende. Ay, de mí. Aleluya. Señores, tenemos que caminar, ser adultos. Aleluya. Adultos. A entender, hermano, que en cada lugar hay una normativa y hay que cumplirla. Amén. Te guste o no te guste. Amén. Aleluya. Si no me gusta esa empresa, me retiro. Aleluya. Pero mientras esté en la empresa, tengo que cumplir las normas de esa empresa. Amén. Aleluya. Ah, pero si la aguanto porque ahí está la comidita. Señores, en todas partes hay normas. Vive gloria a Jesús. Pedro tenía normas. Aleluya. En Jerusalén había normas para los dirigentes. Y él tuvo que enfrentarse y dar una aclaratoria. Tenía testigos, pero aclarar la situación. Y les dice, y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. ¿Qué quieren ustedes que yo haga? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué quieren ustedes que yo haga? El Espíritu Santo dio testimonio. Amén. Aleluya. Y fíjense lo que dice. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Si Dios tuvo misericordia de mí. Si cuando yo llegué al camino del Señor era grosera, maldicente, engreída, manipuladora, tramposa, egoísta, disimulaba. Cuando hablaban de la ofrenda y los diezmos, disimulaba porque que no tenía. Era porque tenía en mi corazón avaricia, amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Era avariciosa hasta que el Señor me enseñó Aleluya. que es mejor dar que recibir, Amén. Aleluya. que el que ama da
que el que ama bendice. Está pendiente de su hermano. No acumula. Bendice. Estará mi hermano fulano, tendrá comida, tendrá alimento. Sí, hermano. Está pendiente de su hermano. Está pendiente de su familia. ¿Cuántos hombres y mujeres para darle algo a su mamá tienen que esconderlo del marido o de la mujer porque se ponen como una cuaima? No le pueden dar nada a su mamá porque usted la ve como una cuaima o a él como un cuaimo. Mire, para que usted tuviera ese marido y para que usted tuviera esa mujer, esa vieja bastante que se sudó, bastante que se quitó para darle. Y si no lo hizo porque lo abandonó, igualmente la Biblia dice que tiene que honrar a su papá y a su mamá. No te dice si se portó bien, no, hónralo. Honra a tu padre y a tu madre, porque ese es un mandamiento con promesa. ¿Y cuánto no nos paramos aquí en el púlpito a predicar, a enseñar? Y nos acordamos de nuestros viejos. Ah, no, yo sí me acuerdo de ellos el Día de las Madres y el Día del Padre. Y los otros 360 días o 65 días no comen. No calzan. Señores, estamos predicando un evangelio que no es el de las Escrituras. Pero volvamos a la senda antigua. Volvamos otra vez, hermano. Y preguntamos cuál es el buen camino. Y sigamos con él. Entonces, oír estas cosas, callaron. ¿Qué hicieron ellos? Callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El Espíritu Santo estaba dando testimonio. Iglesia, el Espíritu Santo va a dar testimonio. Amén. ¿Quieres conocer a alguien? Déjalo que hable. Déjalo que hable. Y en ese momento cuando esté hablando, di en tu mente, Espíritu Santo, muéstrame esta cosa. Y va a seguir vomitando. Y usted se va a dar cuenta delante de quién está. Sí, de gloria. Pero glorifique a Dios y apártese de ese vómito. Aleluya. Y no se lo lleve. Ni repita eso que le vomitamos. Amén, aleluya. Porque va a salir contaminado. Aleluya. Acerquémonos a un buen agua, donde podamos recibir palabra de Dios y bendición de Dios. Y podamos ver lo que es la presencia de Dios. Amén, aleluya. Lo que es la misericordia y el amor. Señores, volvámonos al Dios de la Biblia. Aleluya. Volvámonos nuevamente a Dios. Sí, de gloria a Jesús. Volvámonos al Señor. Aleluya. Volvámonos a Dios en sinceridad. Porque el mundo está allá afuera esperando. Esperando a alguien. No que le hable, sino que le indique el camino. Porque su vida es la dirección exacta. ¿Estamos dispuestos, hermano? Aleluya. Y el que bautiza es Cristo. Amén. No es el Espíritu Santo. Cuando usted aceptó a Cristo, lo bautizó el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Pero el bautismo de poder que necesitamos es efectuado por Jesucristo. Amén. Juan el Bautista lo dijo: yo a la verdad os bautizo en agua, pero el que viene tras mí, el cual es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo. Y la iglesia necesita ser llena del poder de Dios. Aleluya. Porque la gente necesita conocer el poder de Dios. Amén, aleluya. Pero ¿cómo voy a yo indicarle a alguien un camino si yo no he andado por él? Tengo que andar por él para poder ayudar a otros. Señores, nos vienen días difíciles. Aleluya. No sé si meses, no sé si horas, no lo sé. Sí, de la gloria a Jesús. No lo sé. Aleluya. Dios no me lo ha dicho, no tengo por qué especular.
pero sí nos vienen momentos difíciles. Recibe la gloria, Y Jesús. si tú no estás lleno del poder de Dios, Aleluya. no vas a resistir. Aleluya. No vas a Recibe resistir. la gloria, Jesús. No vas a resistir. Muchos pastores van a morir Aleluya. porque Dios va a limpiar sus altares. Aleluya. Dios va a limpiar sus Recibe altares. gloria. Dios va a limpiar sus altares Aleluya. de personas que están ministrando y están más mal que el diablo. Porque al menos el diablo le da miedo, tiembla, gloria. aunque no obedece. Pero nosotros ya ni siquiera temblamos a la palabra. Recibe gloria. Dios tenga misericordia de nosotros. Aleluya. Gloria. Porque estamos en la verdad y tenemos la verdad. Recibe gloria. Pero tenemos que vivir esa verdad. Recibe la Si en este momento hay alguien que quiere conocer al Cristo de la gloria,